radicando a las grandes estrellas, no va a ser a través de una persona, de un hombre, de alguien con renombre, sino que será a través de todos los miembros de un cuerpo que Dios operará y actuará, porque todos nosotros en el Espíritu Santo tenemos la capacidad de obrar con poder, igual que lo hizo Jesús. Y Él dijo que cosas mayores que Él haríamos, porque Él iba al Padre para enviar a su Espíritu Santo, para que viniera sobre nosotros y que entonces todos nosotros pudiésemos movernos en los dones, el poder y la autoridad. Y entonces, como cuerpo que somos, como cuerpo local, como iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo, necesitamos estar advertidos, necesitamos conocer lo que la palabra de Dios dice y necesitamos operar en todo aquello que el Señor ha dicho que somos capaces, para que no nos tome desprevenido lo que viene en este último tiempo. A veces pareciera que nosotros estamos hablando, el ministerio profético es así. El ministerio profético siempre está declarando lo que Dios dijo desde la eternidad. Como hermana Yona decía, mi destino profético no se ha cumplido, no se ha terminado. Es que cuando Dios nos llama en un mover profético, tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que Dios nos ha enviado como punta de lanza para ir y no errar el blanco, sino que llegar hasta donde tenemos que llegar. Tenemos la certeza que hay una misión, que hay una obra que Dios preparó de antemano, que tiene que ser realizada, y podemos tener la seguridad que el enemigo no va a cortar nuestra vida antes de tiempo, porque nuestro destino profético tiene que cumplirse. Hay una razón por la cual fuimos enviados a la tierra, hay una razón, y cuando nosotros sabemos que todavía no hemos realizado aquello para lo cual Dios nos llamó, no vamos a aceptar ninguna treta del enemigo, no vamos a aceptar ninguna escaramuza del diablo que quiera venir a atacarnos con espíritu de muerte, con accidentes, lo que sea. Simplemente, aún de lo profundo de nuestro corazón, podemos decir, no es el tiempo. Y yo creo que en este mover de este último tiempo, aún vamos a ver naturalmente, físicamente, el poder de la resurrección, el poder de milagros, resucitando muertos que el enemigo aún se haya querido llevar antes de tiempo. Pero por eso el Espíritu Santo está motivando, accionando, avivando los dones en su pueblo, para que aún podamos arrebatar vidas que el diablo se quiera llevar antes de tiempo y que no es el tiempo, porque el enemigo quiere cortar y boicotear o frustrar el plan de Dios. Pero nosotros, como apercibidos a través de la unción del Espíritu Santo, aún sabremos cuándo imponer manos y ordenarle al espíritu de vida que venga sobre alguien que ha muerto. Me contaban precisamente la semana pasada que una tía mía en Choluteca, quienes muchos conocen, Elinor de Pinel, y mi tío, su esposo, que es el presidente nacional de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, dicen que ella estaba en el baño, resbaló, cayó y la base del cráneo pegó en el bordillo o en el filo del baño y cayó muerta automáticamente. Y entonces, cuando oyeron el golpe, mi sobrina, o sea, su hija, fue, y cuando le tocó el pulso y la sintió que estaba muerta, empezó a gritar, y llegó entonces la nietecita de mi tía, o sea, mi sobrinita, y entonces comenzaron a gritar, y a los gritos llegó mi tío. Él constató que ella estaba muerta, pero él comenzó a orar y a interceder, y le ordenó al espíritu de ella que regresara. Y luego mi tía se despertó y dijo que ella ya iba en un túnel y estaba llegando ya a algún lugar cuando escuchó su nombre, y entonces volvió. O sea, yo creo que en este tiempo necesitamos estar preparados para todo, porque el Espíritu Santo se ha propuesto llevar a cabo el plan que se ha determinado sobre la faz de la tierra. Dios nos ha entregado a nosotros el reino. Dios nos ha entregado a nosotros no solamente Campo 2, no solamente La Lima, no solamente el departamento de Cortés, no solamente Honduras. Nosotros, como ministerio profético en la tierra, tenemos la autoridad para abrir los cielos y para tomar las naciones y establecer el reino en las naciones. No podemos ser escasos. Necesitamos tener los ojos abiertos y saber cuál es el plan y el propósito de Dios en los reinos de la tierra, en donde su reino tiene que ser establecido. A veces yo pienso que somos tan limitados, tan estrechos, tan escasos, que no podemos pensar más allá que nuestro propio reinito.
Pero cuando los ojos son abiertos y vemos la obra poderosa del Espíritu Santo, nos damos cuenta que tenemos que estar interesados en lo que está ocurriendo en las tribus del África. Debemos estar interesados con lo que Dios está haciendo en la Patagonia, lo que Dios está haciendo en Alaska, lo que Él está haciendo en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina. No hay fronteras. En el Espíritu de Dios no hay fronteras. En el reino no hay fronteras. Porque la Escritura dice en Apocalipsis que de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, hemos de conformar la ciudad santa de Dios. Entonces en Dios no habrá fronteras, pero necesitamos estar preparados. Hemos hablado antes del Espíritu Santo, hemos hablado que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros, sobre nosotros, y aún podemos estar en el Espíritu. Pues ahora vamos a ver cómo Dios quiere que operemos y funcionemos en esos dones del Espíritu Santo. Parece una enseñanza muy básica, parece algo de niños, pero yo quiero decirles muy importante que nunca menospreciemos los dones del Espíritu Santo, porque por experiencia le digo que cuando a veces menospreciamos los dones del Espíritu Santo, nos secamos. Y comenzamos a tener mucho conocimiento, pero poca vivencia de la vida espiritual. Y es necesario que pongamos en acción y por obra los dones que el Espíritu Santo de Dios tiene dentro de nosotros o ha puesto en nosotros, para que haya vida en todo tiempo, para que fluya la vida de Dios, para que no nos deshidratemos, para que no nos sequemos, para que siempre estemos en avivamiento. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, a la primera carta de Pablo a los Corintios. Y vamos a leer en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Esta es una palabra muy sencilla, pero muy fundamental. Yo creo que necesitamos tener el correcto fundamento de la palabra aún para fluir en los dones. Y pedirle al Señor en esta noche, pídale usted y dígale: Espíritu Santo, yo quiero que esta palabra sea puesta por obra en mi vida. Espíritu Santo, yo no quiero ser un oidor olvidadizo, yo quiero empezar a caminar en esta palabra, bendita palabra de Dios. Yo me dispongo a creer que esto es verdad, es tu verdad, y yo quiero vivirla, yo quiero digerir esa palabra, yo quiero comérmela esta noche, yo quiero caminar en ella, digerirla, rumiarla una y otra vez y que se haga vida en mi vida. Entonces, en Primera de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo le dice a los corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino el Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quisiera repetir conmigo: repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué significa a cada uno? Todos y cada uno de nosotros. Así repartirá el Espíritu Santo. Yo quiero que veamos un poquito. Ya dijimos, ¿verdad?, anteriormente, que solamente a través del Espíritu Santo podemos recibir la convicción para poder llamar a Jesús Señor. Cuando llamamos Señor a Jesús, nos estamos automáticamente nosotros identificando como sus esclavos. Aquí en el griego la palabra que se usa es Kyrios, para Señor, y automáticamente coloca al que dice Señor en posición de siervo, de esclavo
voluntariamente sometido a un Señor que le gobierna. El único que puede darnos la convicción de llamar a Jesús Señor es el Espíritu Santo. La carne no quiere someterse. La carne no quiere ser sierva del Espíritu o del Señor Jesús. Solamente el Espíritu Santo en nosotros nos puede llevar a esa posición. Bien, entonces a partir del verso 4, esta es una enseñanza muy fundamental en la Escritura. Está hablando precisamente de la función de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que en el verso 6 habla de las operaciones, pero dice que Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cuando la Escritura habla de Dios, así en el Nuevo Pacto, está hablando del Padre, de la persona del Padre. Entonces está hablando que quien da las operaciones es el Padre. Las operaciones son las diversas funciones que hay en el cuerpo de Cristo, como por ejemplo, el don de alabanza es una operación. La capacidad o el don para interceder es una operación. La habilidad para decorar un lugar es una operación. La capacidad para administrar es una operación. Yo podría decir que las operaciones que vienen de Dios el Padre son puestas genéticamente o son puestas en uno desde que uno es concebido y está en el vientre de la madre. Es algo que viene inherente a la persona. Dios el Padre las puso en el individuo desde antes. Es decir, que aun cuando la persona no conoce al Señor o no es llena del Espíritu Santo, esas habilidades, esas capacidades, esas operaciones se ven, son evidentes en la persona, aun en el liderazgo natural, aunque no sea dentro de la iglesia del Señor. Entonces son capacidades y habilidades que están ahí, que no serán quitadas, que vienen con la persona, son parte de la naturaleza y el carácter del individuo. Así vemos que hay personas que son líderes en lo secular y cuando vienen al Señor, pues esos dones y capacidades que acompañan al liderazgo son puestas a los pies del Señor y son usados en la iglesia del Señor. Entonces eso es en cuanto a lo que hace Dios el Padre con nosotros o en el hombre. Pero en el verso 5 hablaba de que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí habla de Jesús. Cuando dice Señor se refiere a Jesucristo. Cuando dice Dios se refiere al Padre. Entonces aquí habla de lo que Jesucristo constituyó. Dice que cuando Jesús bajó a lo más profundo del Hades, llevó cautiva toda cautividad, subió a lo más alto y dio dones a los hombres, y dice que entonces constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Eso lo puede ver después en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Aquí está hablando de Jesucristo el Señor, que cuando resucitó, estableció los ministerios de oficio, que son 5 y son los que acabamos de mencionar. Hay otros muchos ministerios dados por el Señor, pero los ministerios de oficio, que son 5, fueron instituidos por Jesucristo una vez que Él resucitó. Y cuando la palabra de Dios dice que los ministerios y los dones son irrevocables, está hablando de los dones del ministerio que Jesucristo constituyó. Entonces vimos la función del Padre, la función del Hijo. Dejé por último la del Espíritu Santo porque es en la que vamos a ahondar en esta noche. Entonces en el verso 4, que fue realmente el primero que leímos, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Siempre que la palabra Espíritu está con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo, y cuando está con E minúscula se refiere al Espíritu del hombre. Entonces está hablando de los dones que distribuye o que da el Espíritu Santo de Dios, que dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo o es uno solo. Diversidad quiere decir variedad. Diversos, diferentes, varios, muchos, pero un solo Espíritu. Y entonces aquí en el verso 7 sigue hablando de los dones. Dice: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Yo quiero que veamos esto. Cuando usted recibe al Espíritu Santo de Dios en usted, y luego viene sobre usted, ¿verdad? Como lo hemos estudiado. Usted recibe todo el Espíritu Santo dentro de usted. Usted no recibe una parte del Espíritu Santo, no recibe, por decir, una piernita, un bracito del Espíritu Santo. Usted recibe todo el Espíritu Santo.
Y si los dones son del Espíritu Santo y Él es el que reparte, y usted tiene dentro de usted a todo el Espíritu Santo, entonces yo creo que es un poco hasta lógico saber que dentro de usted tiene los 9 dones mencionados que son del Espíritu Santo, y hay otros que no están mencionados, pero vamos a hablar en base a los 9 que están en la Escritura. Quiero que me capte bien esto y voy a repetir. Cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios, recibimos todo lo que el Espíritu Santo es. En otras palabras, los 9 dones descritos en la Biblia, que son propiedad del Espíritu Santo, están dentro de nosotros. Quiero que usted pueda creer esto en esta noche para que podamos proseguir. Si el Espíritu Santo está en usted y el Espíritu Santo es dueño de 9 dones, entonces, ¿están los 9 dones dentro de usted? Quiero un enfático sí, claro que sí, los 9 dones están dentro de mí porque el Espíritu Santo está en mí y ha venido sobre mí. Entonces el Espíritu Santo no entró con un don, no entró con 3 dones ni con 5, entró con 9 dones que es su naturaleza porque lo recibió completo, no a medias. El Espíritu Santo no es dado por medida, ¿verdad? Todo Él está en nosotros. Entonces, los 9 dones están dentro de nosotros porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero dice que a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos en una reunión donde hay necesidad de los dones de sanidades, entonces el Espíritu Santo que está dentro de usted o de todos ustedes o de todos nosotros, le dará a cada uno la manifestación de un don particular para provecho de aquel que lo necesita. Cuando Pablo dice procurad los dones mejores, el mejor don es el necesario en el momento. No que uno sea superior al otro, sino que el mejor don es el que se necesita en ese momento. Sí, vaya, alguien puede ser usado con interpretación de lenguas, pero si no hay quien hable lenguas, ese don en ese momento no tiene ninguna utilidad. En ese momento el don mejor sería el hablar en lenguas si hay quien la interprete, ¿me explico? Entonces no es que se ponga un don en superioridad o por encima o supremacía del otro, sino que sencillamente los dones mejores son los que son necesarios en el momento. Entonces, repitamos este fundamento o este concepto básico. Todos los dones, los 9 del Espíritu Santo que están en Él, están dentro de mí. Pero el Espíritu Santo dará a cada uno de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, la manifestación que se necesita en el momento para provecho del cuerpo de Cristo o para edificación del cuerpo de Cristo. Una vez que eso está establecido, entonces creo que usted puede perder el temor de fluir en uno de los 9 dones, o 2, o 3, o 4, o 5, o los 9 de los 9 dones. Si usted es el único que está en una isla y hay una persona que necesita tremendamente de todos los dones del Espíritu Santo y usted es lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo le usará a usted y solamente a usted con la manifestación de cada uno de los dones que son necesarios para provecho de aquel por quien Dios tiene misericordia. ¿Estamos de acuerdo? La manifestación de los dones no es para que usted se enaltezca, no es para que usted se sienta superior, es para provecho de aquel que los necesita. ¿Estamos claros con esto? Entonces, si alguien le pregunta a usted, ¿será posible que alguien fluya en los 9 dones del Espíritu Santo? Espero que usted rotundamente conteste, sí, es posible. De hecho, yo lo he visto. He visto 2 o 3 personas nada más en la vida que fluyen en los 9 dones, pero lo he visto. Porque existía la necesidad en el lugar y no había nadie más que se había dispuesto, entonces Dios usaba a esa persona con los 9 dones del Espíritu Santo. Entonces, otra cosa importante es que en la medida de la fe y en la medida que ejercitamos los dones, esos estarán fluyendo. Pero esto, hermanos, es como, ¿qué le digo? Una bicicleta que si usted no la usa, se le va a oxidar, se va a parar. Cuando quiera caminar, le traca, la cadena no va a funcionar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, así es los dones del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios le da a usted la manifestación, pero si usted no cree y no lo manifiesta y se queda con ello porque tuvo temor, entonces se le van a oxidar y Dios irá a usar a otro que sí crea y que quiera utilizarlo. En la medida que usted los usa, entonces es más fácil, ya se vuelve una forma natural de vida el usarlo.
¿Cuántos aquí hablan más de un idioma, que habla otro idioma? Aparte, aparte del español, aquí tenemos algunos que hablan inglés por lo menos. ¿Hay alguien que hable italiano? ¿No? ¿Francés? Bueno, vamos con los que hablan inglés. ¿Qué ocurre cuando usted no está practicando el inglés, hermana Felicia? ¿Verdad que se tiende a olvidar? Y yo lo veo en mi vida cuando a veces tenemos visitantes americanos, vienen los hermanos Parol, están en la casa una semana, yo siento que ya estoy otra vez bien ágil, ¿verdad? Pero luego se van y dejo de hablar inglés por un largo tiempo y luego como que se me empieza a olvidar. Es lo mismo con los dones del Espíritu Santo. Para mantenerlos activos y vivos necesitamos vivir continuamente en una vida del Espíritu, utilizando diariamente los dones del Espíritu Santo. Ahora, amado hermano, si un día alguien le dijo, dice el Señor que te quiere usar en sanidades, y usted tiene la seguridad y la convicción que el Espíritu Santo está en usted y que los dones de sanidades van a fluir y quieren fluir en usted, la única manera que estos dones fluyan es que usted ore por los enfermos. ¿Cómo se va a dar cuenta que los dones de sanidades están operando en usted si jamás ora por un enfermo? Entonces, si quiere practicarse, váyase al Hospital Mario Catarino Rivas, a la sala general y comience a orar por los enfermos. Yo creo que los médicos internos ahí le van a dar gracias para que queden unas cuantas camas libres. Pero usted empiece, la única manera es orando por los enfermos. ¿De acuerdo? Si Dios le dice que quiere usarle en milagros, la única manera es creyendo por las cosas sobrenaturales, ¿verdad? Y si es en don de fe, pues la única manera es ejercitando la fe para creer en lo imposible. Entonces, no podemos nosotros fluir en algo si no lo practicamos. O sea que lo primero que necesitamos es ser liberados del temor. Ahora, yo quiero decirle algo que espero que le quede marcado en lo más profundo de su corazón. Cuando nosotros no ejercitamos los dones por temor a quedar en ridículo, eso se llama orgullo. Oiga bien lo que le dije. Cuando usted no se atreve a orar por un enfermo porque tiene temor de que no se sane, eso se llama orgullo. Porque si no se sana, ¿qué? Quien queda mal es Dios, no es usted. ¿Cierto? Entonces, el Espíritu Santo será el que quede mal, ese no es problema suyo. Usted simplemente ora creyendo y el Espíritu Santo va a fluir. Pero muchas veces nuestra pena o nuestro temor de ser avergonzados, de que no se cumpla, de que no funcione, es simplemente orgullo. No queremos quedar mal nosotros. No es que nos importa mucho que el Espíritu Santo quede mal, porque Él nunca va a quedar mal. Es que tenemos pena de quedar mal nosotros. De acuerdo, ¿verdad? Esa es otra cosa que espero que no se les olvide nunca. Y entonces cuando tengan temor de ejercer un don, diga: reprendo este orgullo, reprendo esta altivez, no soy yo, es el Espíritu Santo, por tanto yo lo voy a hacer. Bien, qué bueno. Vamos a tener aquí muchos dones fluyendo entonces. Yo siento que Dios está agitando los dones del Espíritu Santo en su pueblo en este tiempo. Este es el tiempo, es la era del Espíritu Santo con toda su plenitud, amados. Bien, entonces ya vimos que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, y comienza a nombrar los 9 dones y vamos a hablar un poquito de cada uno. Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es cuando nosotros recibimos en nuestra mente y en nuestro espíritu un hecho que está en la mente de Dios. Algo que Dios ejecutó o que va a ejecutar y que está solamente en la mente de Dios, pero nosotros por palabra de sabiduría lo recibimos y podemos declararlo. Muchas veces puede ser algo importante para una nación, para una ciudad, para una congregación. Esto es palabra de sabiduría. Puede ser algo en relación como que alguien está a punto de perder una propiedad y entonces se nos es revelado por palabra de sabiduría cuál es el mecanismo, lo que esta persona tiene que hacer o qué es lo que va a ocurrir, y que entonces debemos prevenirle para que haga o no haga tal o cual cosa. Esa es palabra de sabiduría. Luego, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Es diferente la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Quiero compartirle para que captemos lo que es palabra de ciencia, aunque quizá ese es uno de los dones que ustedes más han visto operar.
La palabra de sabiduría y la palabra de ciencia y la palabra profética o los dones proféticos son dones de revelación. Y casi siempre estos dones, palabra profética, sabiduría y palabra de ciencia, acompañan al ministerio profético. Donde hay un ministerio profético, una iglesia profética, hay muchos vasos proféticos, aunque no sean profetas. Vasos proféticos son aquellos en los cuales fluyen los dones de revelación, como son estos que acabamos de mencionar: palabra de sabiduría, palabra de ciencia y palabra profética. Entonces, palabra de sabiduría es cuando Dios nos revela algo que le está ocurriendo a una persona en el momento o que le podría ocurrir, y que nosotros lo percibimos de diferentes formas. Dios trabaja con cada uno de acuerdo a su personalidad. Dios le muestra por palabra de ciencia a unos de una manera, a otros de otra manera. Puede ser a través de la Biblia, de la palabra escrita. Las personas que son muy bíblicas, que leen mucho la palabra, Dios puede hablarles a través de la Biblia. Le puede decir Isaías 42, por decir, y entonces ahí está la palabra de ciencia, está una palabra específica que está hablando de un incidente en una persona que está en el lugar donde estamos. A otros les puede hablar en visiones. Hermana Yona, por ejemplo, sé que es a través de visiones que Dios le habla más, aunque puede ser una palabra a su espíritu, pero muy comúnmente le habla por visiones. Hay quienes pueden escuchar la voz al espíritu, otros en voz audible, aunque esto no es muy común. Y también puede ser el caso de que por olores el Señor nos hable. Gracias, hermano. Yo quiero compartirle, a mí Dios me habla por olores en la palabra de ciencia, aunque también muchas veces experimento el dolor que está sintiendo otra persona, y ya me ha pasado inclusive cuando recién empecé en el Señor. En una ocasión recuerdo que fui de emergencia al dentista por un terrible dolor que tenía y yo no tenía nada. El problema era que esa noche yo iba a ir a predicar y me iba a encontrar con una persona que tenía un absceso y un problema en su dentadura, y yo tenía que orar por esa persona. Entonces iba al médico, no me encontraban nada y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y luego me fui dando cuenta que era simplemente palabra de ciencia, pero que yo no estaba acostumbrada. En otra ocasión me recuerdo que fui al ginecólogo por un terrible dolor en los ovarios y yo no tenía nada, pero luego en una reunión que fui 2 horas más tarde estaba la persona que iban a operarla de un quiste ovárico. Y así me ocurrió muchas veces hasta que fui dándome cuenta cuando era palabra de ciencia y no era algo mío, sino que era algo que le estaba pasando a otra persona. Pero quiero compartirle algo en relación a los olores para que usted vea cómo puede operar de diferentes formas la palabra de ciencia. Hace mucho tiempo yo estaba comenzando en el Señor, tenía tal vez como ni un año, creo yo, de estar en el Señor. Y estaba yendo a una congregación en San Pedro Sula, era un viernes por la noche, recuerdo bien, y yo estaba sentada ahí en una de las últimas filas porque Rebeca estaba muy chiquita, y entonces a veces cuando lloraba, pues ahí nomás me salía a la calle, a mecerla en medio de la calle para no perderme la prédica, y luego entraba y salía, ¿verdad? Y pasó el hermano que estaba recogiendo la ofrenda. En esa iglesia no pasaban los hermanos al frente a depositar la ofrenda, sino que pasaba un ujiero, el tesorero, recogiendo en una cesta los diezmos y las ofrendas. Y recuerdo que cuando él pasó hacia atrás, yo sentí un fuerte olor como a alcohol. Y yo dije, qué fuerte el desodorante de ese hermano. Y luego cuando volvió a pasar de regreso, yo dije, debe de ser Chulton, puro alcohol. Y ahí quedó. Eso fue un viernes en la noche. Y la verdad, ni siquiera sospeché yo que eso era palabra de ciencia. Pero el domingo en la mañana, cuando estamos en la reunión de escuela dominical, aquel hermanito todo apenado, la cara media raspada, pasa al frente, era el tesorero de la iglesia, uno de los ancianos, y dice, yo quiero pedir perdón al cuerpo de Cristo porque les he fallado. El viernes, después de que estuve aquí recogiendo las ofrendas, me fui a beber con los amigos. Y empezó y declaró su pecado y pidió perdón. Y ahí yo me di cuenta que el olor que yo había sentido era un espíritu de alcoholismo que estaba persiguiendo a aquel hermano. Entonces fui como pidiéndole al Espíritu Santo que me ayudara a ser sensible y a reconocer cuando era Él que me estaba mostrando por palabra de ciencia en olores, para poder discernir y actuar como debería de haber actuado, ¿verdad? Porque pues si yo hubiese identificado que era aquello, tenía que haber orado por el hermano, ¿verdad? Reprenderle ese espíritu, orar por él para que no ocurriera lo que le ocurrió. Pero a veces pues para aprender las cosas hay que pagar
caro o ver algunos errores, ¿verdad? Y solo así aprendemos. En otra ocasión, ya estábamos ministrando en el tiempo que empezamos a ministrar en la casa, y recuerdo que con la hermana Yona íbamos a atender en esa ocasión a un matrimonio. Ellos venían por algunas diferencias que tenían como matrimonio, ya era un matrimonio maduro, ya eran abuelos, pero tenían unas diferencias ahora que ambos estaban viniendo al Señor y estaban congregándose con nosotros. Así es que primero lo atendimos a él, al esposo, y le ministramos y fue bien precioso, y luego la atendimos a ella por dificultades matrimoniales. Pero cuando estamos conversando con ella y después comenzamos a orar por ella, y recuerde que era por situaciones matrimoniales que le estábamos atendiendo, pero empezamos a orar por ella y yo de pronto comienzo a sentir un olor a hospital. Yo no sé si usted puede entenderme, pero los médicos y enfermeras o los que han estado en hospitales saben a qué huele un hospital, ¿verdad? Y un olor a hospital, y yo, ¿qué huele a hospital? Pero luego inmediatamente comienzo a sentir un olor a carne quemada. Qué combinación, ¿verdad? Y entonces, ¿y qué es esto? Y de pronto yo recibo por palabra de ciencia y yo le pregunto, ¿usted ha estado en algún incendio en un hospital? Y me dice, cuando yo iba a dar a luz a mi hija, la mayor, mi esposo estaba en el ejército y resulta que era una emergencia, tenían que hacerme cesárea, pero acababa de ocurrir un incendio en la base, su esposo era militar. En la base acababa de ocurrir un incendio y entonces en el hospital no habían quirófanos vacíos porque estaban atendiendo a todos los quemados que los habían llevado de la emergencia del incendio. Y entonces en la sala que finalmente me atendieron en el quirófano, acababa de morir un quemado, solo lo sacaron e inmediatamente me metieron a mí, me hicieron la cesárea. Y entonces inmediatamente el Espíritu Santo ahí nos mostró y nos reveló que en ese instante, en ese quirófano, un espíritu de muerte entró en ella y en la bebé que nació en ese momento de esa cesárea. Y ese espíritu de muerte la había perseguido a ella y a su hija por toda la vida. A la hija la habíamos atendido la semana anterior, ella vivía en otra ciudad. Así una semana la habíamos atendido precisamente por depresiones. Que el espíritu de muerte, cuando es así, de una manera que ha estado por mucho tiempo, produce depresiones, deseo de suicidio, de morirse, etc. Pero entonces, por palabra de ciencia, el Señor nos reveló en ese momento cuál era la raíz de ese espíritu de muerte que había perseguido a esta mujer, a su hija, y ahora inclusive a los nietos, que había entrado hacía muchos años, hacía 20 y pico de años, en un hospital, en un lugar, en otro país, no fue ni aquí. Y cuán importante es entonces los dones de revelación. Usted entenderá con esto que los dones de revelación, los dones del Espíritu Santo son importantísimos para consejería, porque muchas veces si nosotros estamos aconsejando solo por lo que la persona nos está diciendo, normalmente la persona dice síntomas, pero las raíces las muestra el Espíritu Santo. Nosotros muchas veces casi que ni tenemos que oír lo que el hombre está diciendo, sino oír lo que el Espíritu Santo está diciendo para poder llegar a la raíz y poder llegar a que la persona sea libre. Los dones de revelación, los dones del Espíritu Santo son sumamente importantes para el ministerio pastoral, para el ministerio de intercesión. ¿Cómo va a orar? ¿Cómo va a interceder? No solo por lo que ve, sino por lo que el Espíritu Santo le revela. Y este es un tiempo que el Espíritu Santo está queriendo avivar esos dones que están en nosotros. Amén. Entonces les he dicho ahí una que otra cosa para que ustedes más o menos se identifiquen cuando el Espíritu Santo les empiece a mostrar cosas, ¿verdad? A veces uno percibe los dolores, como les dije, de las otras personas, y hasta que ora por la persona se le quita a usted. Entonces uno va aprendiendo a saber cuándo este dolor no es mío, esto es de alguien, tengo que saber quién es ese alguien para orar, ¿verdad? Me ha ocurrido que a veces, aún a través del teléfono, podemos percibir lo que le está pasando a la persona al otro lado del teléfono. No podemos ni decir hilo telefónico, porque ahora, perdón, es por microondas, ¿verdad? O sea que son ondas, como todo ese espíritu es espiritual, entonces las cosas del espíritu viajan en el aire. No necesita un cable, un alambre para que le lleguen, es por el espíritu. Entonces uno percibe aún la opresión o la depresión de la otra persona, aunque no le diga nada al respecto, pero por el Espíritu. Y eso es palabra de ciencia y es muy necesario. Entonces,
dice en verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A mí me parece que fe y dones de sanidades van juntos de alguna forma, porque cuando usted va a operar en dones de sanidades, también es importante que el don de fe se manifieste para poder creer en las sanidades que Dios está operando. Eso lo pudimos ver cuando llegamos al Señor, que fue en Valle Bonito, hace muchos años, ¿verdad? En 1985, por allá en octubre. Y yo recuerdo que oraron por hermano Rigo, mi esposo, oraron por una sinusitis crónica, por un esguince del tobillo, un dolor en el hombro, y la sanidad fue instantánea. Pero luego al final oraron por nosotros por problemas de esterilidad, pusieron manos en mi vientre y oraron por la esterilidad mía, pero también por la de Rigo. O sea que en el caso de él fue sanidad y se revirtió quizá una maldición. Y en el caso mío fue probablemente un milagro, una reconstrucción. Pero era necesario en ese momento el don de fe. Yo digo que en ese momento el Espíritu Santo repartió a cada uno para provecho. Me repartió a mí el don de fe para poder creer. Y le repartió al hermano Ángel que estaba orando dones de milagros, porque él oró por milagro. Y a la hermanita, la hermana Romelia, que puso sus manos en mi vientre, dones de sanidades. O sea, que pudimos ver los tres dones operando para provecho, para que se realizara un evento que estaba en el destino de Dios, para que viniera al mundo en Marrebeca, que también tiene un propósito en Dios, ¿verdad? Ahora, la fe de que está hablando esta palabra no se refiere a la fe para salvación. La fe para salvación es una cosa, el don de fe es otra cosa. La fe para salvación es una medida que ha sido dada al corazón o al espíritu de todo hombre. Y esa medida de fe es activada o avivada por la predicación de la palabra de Dios. El evangelio, las buenas nuevas de salvación son predicados, esa palabra activa, ¿verdad? Viene a activar esos receptores o esa fe que está en nosotros, y entonces al avivarse la fe podemos creer el evangelio que es para salvación y podemos recibir la salvación del Señor. Eso es una cosa, eso es inherente a nosotros, a los seres humanos. Esa medida de fe está desde que fuimos creados y es avivada por el evangelio. Por eso es que es necesario que cada quien le sea predicada la palabra en el tiempo de Dios, porque dice la Escritura en Hebreos que aquellos que los judíos a los cuales les predicaron no les aprovechó por cuanto no iba acompañado de fe en los que no creyeron, ¿verdad? En los que dudaron, no aprovechó la predicación del evangelio. Esto aprovecho para decirles, aquellos que predican la palabra, que llevan las buenas nuevas de salvación, aquellos que tienen el llamamiento de un evangelismo personal, cuán importante es discernir que esté allí la medida de fe para que les aproveche la predicación del evangelio. Si no está la medida de fe, si no es el tiempo de Dios, usted puede hablar y hablar y usted puede estar lo más ungido que usted siente y cree, y es bueno para usted porque la palabra nos aviva a nosotros, pero la persona que lo está escuchando, si no va acompañado de fe, si no está activando en ese momento la fe, la medida de fe, entonces no le va a aprovechar. Pero esa es una fe, ya dijimos que es inherente a todas las personas. Pero el don de fe del cual está hablando esta escritura, está hablando del don del Espíritu Santo, que es una fe sobrenatural para creer en las cosas sobrenaturales. Para creer que Dios puede enviarle a usted los miles de lempiras que necesita, para creer a Dios que Él puede sanar de diabetes, que Él puede sanar de problemas vasculares, que Él puede sanar las venas, las arterias. Creerle al Señor necesita el don de fe, porque usted va a creer no en algo que puede palpar, no en algo que otros le cuentan que ocurrió, sino que va a creer en algo que es invisible y que es sobrenatural y que solamente se puede creer a través del don de fe. Entonces hay momentos en que el don de fe es activado y usted se siente que tiene la fe de un gigante para creer lo que sea, pero hay otros momentos que como que ese don no está allí, ¿verdad? Como que no está presente y usted no cree, pero que ni un dolor de cabeza se le quita si se pone la mano encima. Me explico, o sea, el don
es activado o es dado la manifestación para provecho según el propósito de Dios en ese momento, en ese tiempo, o según lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas o en las vidas de los demás. Amén. Estamos claros, ¿verdad? Con el don de fe. Y dice dones de sanidades por el mismo Espíritu en el verso 9. Quiero que veamos con claridad, porque a veces uno dice don de sanidad. No, es dones de sanidades. Es plural y esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque aquí habla de sanidad interior y habla de sanidad física. Y dentro de la sanidad física habla de diferentes, por eso es dones de sanidades. Ambos son plurales. Dentro de la sanidad física hay especialidades. Hay quienes Dios les da la manifestación del Espíritu para provecho en una especialidad. Conozco a un hombre de Dios en San Pedro Sula que su especialidad es sanidades de los huesos. Él alarga huesos, Dios lo usa para juntar huesos, para ponerlos en su lugar, y esa es su especialidad. Hay quienes los dones de sanidades, su especialidad es cáncer, para sanar cáncer. Y así, ¿verdad? Dios lo usa como quiere y muy probablemente según Dios haya obrado en nosotros, en el área donde Dios nos haya sanado, como que recibimos una mayor autoridad o tal vez la fe es más avivada en creer que Dios puede hacer eso. En lo particular en mi vida, Dios me ha usado mucho en sanidades en los vientres de las mujeres, porque eso es lo que quizá en lo que Dios se manifestó en mi vida, y entonces siento la autoridad para eso y aún la palabra de ciencia para discernir cuando una mujer necesita que se ore por su vientre, y casi puedo decir casi el 90 y pico % de aquellos los cuales he orado, Dios ha hecho la obra, Dios ha hecho el milagro o Dios ha hecho las sanidades. Entonces tomemos en cuenta que dice sanidades y que es plural. Entonces esto incluye sanidad interior. Hay personas que fluyen de una manera sobrenatural cuando el Espíritu de Dios lo dice o lo quiere para traer sanidad a los corazones quebrantados. Personas que simplemente con un abrazo pueden transmitir el bálsamo y la sanidad al corazón herido. Amén. Entonces no debemos pensar que es nada más sanidad del cuerpo físico. Verso 10, a otro el hacer milagros. Yo diría que el hacer milagros es un don que Dios lo reparte o da la manifestación del mismo a aquellas personas que son lo suficientemente humildes como para no creer que es él o ella quien está haciendo el milagro, sino que es el Espíritu Santo a través de su vida. Así es que las personas que yo he visto que son usadas en milagros es porque son personas sencillas y humildes que no les interesa ni siquiera que eso sea publicado, ¿verdad? A otro, profecía. Quisiera decir que la profecía normalmente es un mensaje dado de Dios para una congregación, no necesariamente es una palabra de dirección a un individuo, sino más bien una palabra de consolación, de exhortación, de consuelo, de edificación para la congregación. Normalmente la profecía viene en el idioma en que la congregación entiende, no necesita un intérprete, sino que es una profecía dada, en nuestro caso pues sería en español. Y profetizar realmente no quiere decir necesariamente predecir eventos futuros. Profetizar es simplemente profesar o proclamar o declarar la palabra de Dios. Entonces, en medio de la asamblea puede levantarse alguien y profesar la palabra que el pueblo necesita o que una determinada grupo de personas o una persona necesita para tener una dirección, un consuelo o una edificación en relación a situaciones que esté pasando en su vida, pero no necesariamente implica que le va a estar diciendo lo que le va a ocurrir en el futuro. Me explico, ¿verdad? Y la palabra dice que es para consuelo, para edificación o exhortación. Luego dice a otro, discernimiento de espíritus. Este don nos sirve para saber, en primer lugar, cuando algo viene del Espíritu de Dios o cuando puede ser producido por las tinieblas o por espíritus inmundos. Y una vez que discernimos que algo no viene de Dios, sino que viene de espíritus inmundos, también por discernimiento de espíritus podemos darnos cuenta qué tipo de espíritu es el que está operando.
No todas las personas tienen el discernimiento avivado, pero necesitamos que la iglesia tenga todo el don de discernimiento muy avivado para saber cuando alguien está hablando de parte de Dios o cuando está hablando por un espíritu de error o cuando es un espíritu inmundo el que nos está hablando y no el Espíritu Santo. Porque alguien puede estar diciendo cosas del Señor y sin embargo ser un espíritu inmundo el que esté hablando a través de la persona. Necesitamos discernir. Estoy recordando algo en este momento que creo que es importante. Recuerdo en una ocasión fuimos a una ministración en una congregación fuera de acá y había un hermano que estaba tocando la tumba. Estaba toda la alabanza, pero él en particular estaba tocando la tumba. Y entonces un ministro del Señor que fue con nosotros me dijo, dile a la pastora que tenga cuidado. Este hombre está tocando la tumba bajo un espíritu que no es el Espíritu Santo. Casi seguro que él estuvo en ocultismo y si no lo cuidan, él va a retroceder. Yo no tuve valor de decirle a la pastora. Y 3 meses después el hombre estaba en el mundo y estaba en alcoholismo de nuevo. Y cuando investigamos, en verdad, él había estado en ocultismo y había tocado la tumba en un conjunto del mundo. Y entonces atraía otros espíritus. Entonces las personas que han ejecutado instrumentos en el mundo para otros dioses, o que no es para nuestro Dios, necesitan un tiempo de liberación y de limpieza para no ser utilizados por otro espíritu. No me estoy refiriendo solo a ocultismo, puede ser espíritu de melancolía, de depresión, otras cosas. Y entonces, nosotros en la iglesia, los líderes, necesitamos ese don de discernimiento de espíritus para saber quién está operando a través de esa persona. Por ejemplo, la danza. La danza del Señor, la danza de Israel, la danza davídica, es una danza que no tiene movimientos ni de caderas ni de hombros. Pero cuando una persona tiene un problema de espíritu de lascivia y danza, aunque lo haga supuestamente para el Señor, sus movimientos eróticos atraen actividad de otros espíritus. Entonces no se está haciendo bajo el Espíritu Santo, sino movidos por otro espíritu. Y hay movimientos de caderas, de hombros eróticos que lo que están produciendo es otra cosa. Y necesitamos como líderes el discernimiento espiritual para saber bajo qué espíritu la persona está alabando supuestamente al Señor, bajo qué espíritu fue inspirado un canto o fue grabado un cántico, aunque sea para el Señor y aunque las palabras hablen de Dios. Es tan importante el discernimiento de espíritus, ¿verdad? Necesitamos que el liderazgo tenga bien avivado ese don. Y a otros diversos géneros de lengua. Diversos géneros de lengua no habla necesariamente de la lengua que uno habla cuando es bautizado por el Espíritu Santo. Diversos géneros de lengua se está hablando de géneros, en verdad. Pueden ser lenguas de adoración, otras pueden ser lenguas de intercesión, lenguas guerreras, son géneros. Y hay quienes inclusive hablan un género de lenguas muertas o lenguas hebreas o lenguas que ya no existen, que son por allá del oriente. Hay quienes yo le he escuchado hablar en japonés, otros en alemán, o sea, como parte de los géneros de lenguas. No es que todos tienen que hablar en otros idiomas, pero esto se da dentro de los diversos géneros. Entonces, no es simplemente la lengua que hablamos cuando fuimos bautizados y que seguimos hablando esa misma lengua. No, está hablando de un don del Espíritu Santo, que son géneros diversos, que son para dar diferentes mensajes en diferentes momentos o según sea la necesidad. Y luego, por supuesto, estos géneros de lengua son los que necesitan que sean interpretadas. Entonces, a otro les he dado la interpretación de lenguas, que es para darle el significado o la interpretación a aquel que habla los diversos géneros de lenguas. Y el verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces no es como yo quiero, no es que yo digo, ay, a mí que no me vaya a dar el Señor eso de lenguas, a mí mejor que me dé de hacer milagros. No es como usted quiere, es como Él quiere, para provecho del cuerpo de Cristo y como Él quiere. Quisiera que fuéramos a una escritura más ya para terminar en Romanos capítulo 12. Voy a tomar un poquito de agua.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ya hablamos de esta medida de fe, ¿verdad? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, o podríamos decir de manera que manifestando los diferentes dones o teniendo la manifestación de diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Estas son operaciones de las cuales hablamos, porque aquí está hablando de todos los dones, tanto del Espíritu Santo como de Cristo, como del Padre. El que exhorta, en la exhortación. Esa le gusta mucho, ese don, ¿verdad? Pero es un don. El que no tiene el don de exhortar y exhorta en la carne, produce rebeldía en las personas. Pero cuando es a través del don del Espíritu Santo, produce el fruto y la gente se arrepiente y vuelve su corazón al Señor. El que reparte con liberalidad, ¿verdad? Uno al que pone a repartir las cosas tiene que ser alguien que lo haga con liberalidad. Un tacaño repartiendo trae maldición a la iglesia. El que preside con solicitud. Ser solícito, ¿verdad? O sea, el que preside es el que dirige la reunión. Con solicitud, o sea, ser solícito para servir a los demás, ayudarles a que vengan, a que pasen al frente, que se les quite el miedo. El que hace misericordia con alegría, ¿verdad? O sea que si vamos a hacer misericordia con otro, por ejemplo, que si vienen a pedir una contribución para llevar a un niño al hospital y usted va a hacer la misericordia, hay que hacerlo con alegría, no diciendo, ay, esto que solo pidiendo andan, porque entonces no tiene sentido delante del Señor. Entonces, si hacemos con misericordia es con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y luego habla de amarnos los unos a los otros. Pero aquí habla entonces de todos los diferentes dones de los cuales hemos hablado, tanto del Espíritu, del Padre como del Hijo. A cada uno nos es dado una función, a cada uno nos es dado un don o una manifestación. Y yo creo que en este tiempo Dios quiere que estemos cada uno ocupando la ubicación o el lugar que le corresponde. Si Dios le ha dado a alguien el don de repartir, por decir, pues tiene que estar ubicado en la iglesia en donde hay que repartir, ¿verdad? Por ejemplo, si a alguien no le gusta pagar sus deudas, no lo vamos a tener como pagador, porque va a ser duro de pagar y nos va a traer maldición a la iglesia. El que está pagando tiene que estar desesperado por pagar. Quiero que llegue ya mañana para pagar y no deber. O sea, ese es un don. Y hay dones en todo, ¿verdad? El que le gusta poner sillas, hay que ponerlo a poner sillas, porque si no le gusta y las va a traer arrastradas, se ve que aquí le gusta poner sillas los que las están poniendo. Ellos ponen 40 de más, ¿verdad? O no sé si es que no les gusta venir a los que tienen que venir, pero se ve que les gusta, ponen más de las que se necesitan, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, esos son personas de fe. Pero cada uno debe de estar ubicado en aquello donde Dios le ha dado los dones para que el cuerpo de Cristo esté bien equilibrado y esté bien balanceado, ¿verdad? Alguien que no le gusta sonreír, no la podemos poner de recepcionista porque nos va a correr a toda la gente. O sea, tenemos que ubicar a cada quien según los dones que Dios le ha dado y dónde funcionan. Y hay personas que son de una forma natural, vienen con operaciones que Dios les ha dado, que están sonrientes, que siempre son solícitos, tienen un don de servicio, quieren ayudar a los demás, ¿verdad? Pero si está con cara de limón amargado, pues no puede funcionar en ese lugar. Entonces, creo que parte de que la iglesia funcione como Dios quiere es que aún el liderazgo tenga el discernimiento y la sabiduría para ubicar a cada quien donde debe de estar. Pero esta noche yo quisiera que oráramos para que sean avivados los dones del Espíritu Santo, porque ya estamos de acuerdo en que todos los tenemos. Estamos de acuerdo que la manifestación es dada. Sabemos que es para provecho y Dios quiere bendecir al pueblo y al cuerpo, ¿verdad?
Definitivamente esa es la voluntad de Dios. Pero Pablo le decía a Timoteo, aviva el don de Dios que se te fue dado por imposición de manos. O sea que por imposición de manos podemos impartir dones, pero por imposición de manos podemos avivar dones. Algo muy importante que como líderes debemos de hacer es impartir a los demás de lo que Dios nos ha dado. Hay transferencia espiritual. Me contaba una profeta que vino el día lunes, la sierva del Señor. Dice que ella tuvo que quedarse en Honduras o venirse de Estados Unidos y dejó a sus hijos allá. Ya la hija tiene 25 años, el hijo tiene 27, algo así. Pero ella no podía ir a estar con ellos porque su esposo todavía estaba resolviendo unas cosas aquí en Honduras. Y entonces dice que la hija se enfermó de tristeza, de que su mamá no estaba, sus papás no estaban. Ella se enfermó y tuvo una enfermedad física. Y los médicos no le encontraban nada y ella estaba enferma. Y entonces la mamá pues finalmente pudieron ir ella y su esposo allá. Ella fue primero, su esposo le alcanzó después. Y cuando ella fue, como su esposo no estaba, entonces ella estuvo durmiendo en la misma cama con su hija. Y dice que después de unos días la hija se sanó inmediatamente y ella supo que era por una transferencia espiritual. Le transfirió de lo del Espíritu Santo, aún de los dones de sanidades que operaban en ella, simplemente con dormir con su hija. La hija fue sanada. Entonces yo creo en la transmisión espiritual, en la transferencia espiritual. Yo creo en que por la imposición de manos pueden ser avivados los dones. Así es que vamos a ponerlo por obra y en práctica. Pero todo aquel que diga, sí, yo quiero que sea avivado, tiene que comprometerse con el Señor, que hoy mismo va a comenzar a poner por obra esos dones. Si usted necesita que sea avivado el don de fe, necesita creerle a Dios por una cantidad de dinero, por un trabajo, por un carro, por lo que sea, usted tiene que ponerlo por obra hoy mismo. Lo que Dios le da y le aviva es para que usted lo use.